Despertar de rango SSS. Solo puedo invocar bestias míticas. Capítulo 91. Hacia el continente sur de Atolor III. La reunión concluyó con un sentido de finalidad, y la atención de los 12 grandes ancianos se centró en los 3 representantes que se preparaban para su viaje al continente Gertrig occidental. Lord Terrace, Lord Acheon, el anciano Uitefam, la líder del clan Ina y Lord Lea salieron de la cámara en silencio, con el peso de sus responsabilidades sobre ellos. Cuando las puertas se cerraron detrás de ellos, el eco permaneció en el corredor de piedra. El silencio se prolongó por un momento hasta que el anciano Uitefam lo rompió, su mirada se desvió hacia Lord Terrace y Lord Acheon. Bueno, ahora que tenemos un momento, comenzó Colmillo Blanco, con voz tranquila pero con una nota de curiosidad que sugería que había estado esperando esto. Es hora de que compartas lo que sucedió durante tu visita a la Academia Elderglow. Algo me dice que fue todo menos ordinario. Lord Terrace apretó levemente la mandíbula, pero asintió. No te equivocas, dijo en voz baja. Todo empezó de forma bastante sencilla. Reconectarse con el decano Godstorm y asegurarse de que la academia estuviera preparada. Pero las cosas empeoraron rápidamente. Lord Acheon se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados. Escalada es decir poco, comentó secamente, con un leve dejo de diversión en sus palabras. El interés del anciano Colmillo Blanco se agudizó. Explícamelo. Han intentado matarme, dijo Lord Terrace sin rodeos, con sus ojos azules fríos y firmes. Y también a mi hijo. La declaración quedó flotando pesadamente en el aire. Los ojos de la líder del clan Ina se abrieron y Lord Lea respiró profundamente. Incluso el exterior tranquilo de Colmillo Blanco se endureció. ¿Quién fue el responsable?, preguntó Colmillo Blanco, con su voz repentinamente cargada de acero. Un noble llamado Paul Ailen, respondió Lord Acheon, en un tono carente de emoción. Un hombre con delirios de grandeza y más ambición que sentido común. Creía que contratar asesinos resolvería sus problemas. La expresión de la líder del clan, Ina, se ensombreció. He oído hablar de Ailen. Un noble de poca monta, pero peligroso cuando lo acorralan. ¿Cómo te las arreglaste con él? La mirada de Lord Terrace era firme. Me encargué de ello, dijo simplemente. ¿Lo has solucionado?, repitió Colmillo Blanco, con un atisbo de sonrisa en las comisuras de sus labios. ¿Quieres decir que ya no representa una amenaza? Terrace no pestañeó. Ha aprendido las consecuencias de sus actos, respondió. Para siempre. Se hizo el silencio de nuevo, pero esta vez era diferente. Estaba cargado de comprensión. Los demás captaron el significado de las palabras de Terrace. Cualquiera que fuera el destino que le había tocado a Paul Ailen, era suficiente para asegurarse de que nunca más volviera a representar un peligro. Lord Acheon se movió y una sonrisa cómplice se dibujó en las comisuras de sus labios. Por supuesto, manejar las cosas al estilo Terrace implica una buena cantidad de daños colaterales. La boca de Terrace se arqueó levemente. Se lo merecía todo. Parece un gran espectáculo, dijo Colmillo Blanco, con una expresión divertida en sus ojos. Aunque estoy seguro de que el decano Godstorm no estaba contento. Sorprendentemente, se lo tomó bien, añadió Lord Acheon. Parece que las viejas rivalidades le mantienen con los pies en la tierra. Colmillo Blanco frunció el ceño. ¿Viejas rivalidades? Dean de Trein, dijo Lord Acheon, con un tono más sombrío. Él fue el verdadero motivo de nuestra visita a Elderglow, ¿no es así? La mirada de Colmillo Blanco se volvió ilegible. Podría decirse eso, admitió. Sospeché que podría involucrarse en los asuntos de la academia. ¿Habló contigo directamente? No, respondió Lord Terrace. Pero su influencia es evidente. Sea lo que esté tramando, no es algo menor. La líder del clan, Ina, entrecerró los ojos y mostró su preocupación. Detrain es un hombre peligroso, incluso cuando sigue las reglas. Si está involucrado, debemos actuar con cuidado. La conversación cambió y la tensión se alzaba a fuego lento. El grupo discutió las implicaciones de la participación de Detrain y cada voz contribuyó al peso de sus preocupaciones. Finalmente, la atención del anciano Colmillo Blanco volvió por completo a Lord Terrace y Lord Acheon. ¿Había algo más?, preguntó, aunque sus ojos sugerían que ya sabía la respuesta. Hay mucho, dijo Lord Terrace, suavizando el tono. Pero el resto puede esperar. Un rastro de satisfacción se dibujó en el rostro de Colmillo Blanco. Se volvió hacia su hermana, la líder del clan Ina, con un brillo de triunfo en sus ojos. Creo que me debes algo. Ina suspiró, con una mezcla de exasperación y diversión.
Por supuesto que encontrarás una forma de ganar nuestra apuesta, dijo, sacudiendo la cabeza. ¿Qué quieres? Oh, ya pensaré en algo, respondió Colmillo Blanco con ligereza. Considéralo una deuda que cobraré cuando me convenga. Antes de que la conversación pudiera continuar, su atención se centró nuevamente en asuntos más urgentes. Volvió a hablarse del destino de Paula Illen, y Lord Terrace dejó claro que ya se había ocupado del problema. Cualquier otra acción sería innecesaria, dijo con firmeza. Ha sido neutralizado. Pero si su influencia perdura, comenzó la líder del clan Ina. No lo hará, interrumpió Terrace, con un tono que no admitía discusión. El mensaje fue claro. El debate amenazaba con intensificarse, pero antes de que eso sucediera, las puertas de la cámara se abrieron. Los 3 ancianos seleccionados para viajar al continente occidental salieron con expresiones sombrías. Se movían con determinación, pasando junto al grupo de Lord Terrace sin decir palabra, encaminándose hacia su siguiente misión. El anciano Colmillo Blanco exhaló, sintiendo el peso de su misión presionándolos nuevamente. Es hora. Volvieron a entrar en la cámara para una última reunión informativa con los 12 grandes ancianos. Se dieron instrucciones y el camino a seguir se trazó con absoluta claridad. Una vez que concluyó la discusión, el grupo se abrió paso a través de los pasillos sinuosos de la fortaleza hacia la cámara de teletransportación. El aire estaba cargado de anticipación y cada paso los acercaba más a su próximo destino. En el umbral de la cámara, la líder del clan, Ina, se volvió hacia sus compañeros. Que su viaje sea seguro, dijo con voz firme pero teñida de emoción. Nos volveremos a encontrar. Los demás asintieron e intercambiaron breves despedidas. Cuando las runas del conjunto comenzaron a brillar, una luz suave los envolvió. Justo antes de que se activara la teletransportación, un pequeño trozo de papel cayó al suelo y llamó la atención de Ina. Se agachó y lo recogió. El conjunto se activó, lo que hizo que el grupo siguiera su camino y ella desdobló el papel. La letra era inconfundible. La del anciano Colmillo Blanco. Las palabras eran sencillas, pero tenían una profundidad que solo ella entendería. Para mi familia. Ina cerró los ojos por un momento y luego guardó la nota. Fuera lo que fuese lo que había querido decir su hermano, era un recordatorio de que todos llevaban sus propias cargas y que los lazos familiares, por tensos que fuesen, seguían siendo importantes. Se dio la vuelta, con la misión que la aguardaba agobiando su mente. Capítulo 92. Hacia el continente sur de Atolor IV ganando el aire brilló y brilló cuando se activó el sistema de teletransportación, que transportó al grupo en un destello de luz. En un instante, Lord Terrace, Lord Acheon, Lord Lea y el gran anciano Witefam se encontraron en un lugar completamente diferente. El frío en el aire y el suave zumbido de la magia residual en la estructura de madera que los rodeaba fueron inmediatos. Mientras se adaptaban a su nuevo entorno, observaron su ubicación. Un gran edificio circular construido completamente de madera, con paredes y pisos pulidos hasta obtener un brillo suave. La curiosidad de Lord Acheon fue la primera en vencerlo. Sus agudos ojos escudriñaron el alto techo que había sobre ellos y notaron las intrincadas marcas de un sistema de teletransportación que se había dibujado directamente sobre ellos. ¿Un sistema de teletransportación sobre nosotros?, murmuró, casi para sí mismo. Bajó la mirada, dirigió su atención al suelo que había debajo de ellos y encontró otro sistema grabado en la madera pulida. Se enderezó y se volvió hacia los demás. Parece que este lugar tiene un doble propósito. El grupo que está sobre nosotros probablemente sea para las salidas, mientras que el que está debajo de nuestros pies se encarga de las llegadas. Ante sus palabras, los demás también inspeccionaron los arreglos. Lord Terrace pasó la mano suavemente sobre las suaves tallas del suelo, confirmando la observación de Acheon. Lord Lea inclinó la cabeza hacia atrás y observó el intrincado arreglo del techo. Todos se volvieron hacia el anciano Witefam en busca de confirmación. El anciano permaneció de pie con calma, con las manos entrelazadas a la espalda. Tienes razón, dijo con voz firme. Estos sistemas de teletransportación duales garantizan un flujo continuo de viajeros que entran y salen de este lugar. El de arriba es para las salidas, mientras que el de abajo da la bienvenida a las llegadas. Mientras hablaban, una ráfaga de viento frío sopló a través de la habitación, entrando por una gran puerta de madera que estaba ligeramente entreabierta. El frío les rozó la piel, trayendo el olor salado del océano y los susurros de las olas distantes. Fue un duro recordatorio de que habían llegado a un lugar diferente a cualquier otro en el que hubieran estado antes. Este lugar parece aislado, comentó Lord Lea, envolviéndose más fuerte en su capa. ¿Dónde estamos exactamente?
El anciano Colmillo Blanco, el único entre ellos que había visitado antes el continente Atolor Sur, comenzó a explicar. Estamos en las afueras del continente, dijo. El continente Atolor Sur es único en muchos sentidos. Está completamente rodeado de agua, es la única masa de tierra de su tipo. Para llegar a él, uno debe viajar por aire, mar o mediante teletransportación. Sin embargo, la teletransportación aquí es controvertida. ¿Polémico en qué sentido?, preguntó Lord Terrace, con tono curioso pero cauteloso. Creen que los sistemas de teletransportación rompen las leyes fundamentales del espacio, explicó Whitefang. Un fracaso en la teletransportación podría resultar en un desastre, y por eso, los sistemas de teletransportación solo están permitidos en los confines del continente, lejos de cualquier asentamiento humano. Lord Acheon frunció el ceño y miró a su alrededor. Eso explica por qué estamos aquí. Pero, ¿dónde están los demás? ¿No debería haber guardias o asistentes? Lord Terrace, que había estado observando en silencio, habló. Eso es lo que me he estado preguntando. No puedo sentir a nadie en un radio de unos cientos de metros. El anciano Colmillo Blanco asintió. Tienes razón en ser cauteloso. Esta estructura está aislada intencionalmente. Aquellos que llegan por teletransportación deben viajar varios kilómetros antes de llegar a cualquier asentamiento, aparte de otras bases de teletransportación como esta. Es una medida de precaución. Si algo sale mal, no se pierden vidas, excepto las de los directamente involucrados. Los demás intercambiaron miradas inquietas y Colmillo Blanco continuó. Los líderes de este continente, su imperio y sus reinos rivales, han sido lo suficientemente considerados como para establecer alojamientos temporales en estos puntos remotos. Los viajeros pueden descansar antes de emprender su viaje hacia el interior. Pero no se equivoquen, los asentamientos de verdadera importancia están en lo más profundo del corazón del continente. ¿Y en qué nos estamos metiendo?, preguntó Lord Lea. El anciano Colmillo Blanco hizo un gesto hacia la puerta. El continente sur de Atolor está gobernado por el Imperio Soulor, que comparte fronteras con 3 reinos rivales: Ato, Loiren y Oriez. Estos 4 poderes coexisten de manera incómoda, sus fronteras se presionan entre sí como vecinos en desacuerdo. Para llegar al imperio, tendremos que viajar a través de pueblos y ciudades más pequeñas esparcidas por el corazón del continente. Cuando terminó de hablar, el grupo se volvió hacia la puerta. El viento se levantó de nuevo, más fuerte esta vez, y trajo consigo el inconfundible sonido de las olas. Lord Terrace abrió la puerta por completo y la vista que había más allá los dejó sin aliento. La estructura se alzaba sobre una playa de arena blanca prístina, que se extendía interminablemente en ambas direcciones. Ante ellos, el vasto océano brillaba bajo la luz del sol, con sus olas rompiéndose rítmicamente y sin prisas. El aire era fresco y penetrante, el olor a sal se mezclaba con el fresco aroma del rocío del mar. Detrás de ellos, la tierra comenzó a elevarse, pasando de costas arenosas a afloramientos rocosos y escasa vegetación. El anciano Colmillo Blanco salió a la playa y la arena crujió suavemente bajo sus botas. Bienvenidos al continente Atolor del Sur, dijo. Vamos a seguir adelante. Tenemos un largo viaje por delante. El grupo los siguió hasta la playa, sus pasos se hundían levemente en la suave arena. El sol estaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras mientras comenzaban su caminata hacia el interior. Después de haber recorrido varios cientos de metros, Lord Acheon rompió el silencio. ¿A qué distancia está el asentamiento más cercano a pie?, preguntó con tono cansado. Unas 50 millas, respondió Colmillo Blanco sin dudarlo. Acheon suspiró profundamente y dejó caer los hombros. ¿50 millas? ¿A pie? Eso no es precisamente alentador. Lord Terrace sonrió burlonamente y lo miró de reojo. Puedes llevarnos si estás cansado. Ignorando el comentario, Lord Acheon se volvió hacia Lord Lea. Creo que podemos ahorrarnos algunos problemas. Lea enarcó una ceja. ¿Y cómo planeas hacer eso exactamente? Una sonrisa se dibujó en el rostro de Acheon. Con magia de gravedad. El escepticismo de Lea se profundizó. ¿Magia de gravedad? Ya lo verás, dijo Acheon con confianza. Créeme, reducirá nuestro tiempo de viaje a la mitad. Lord Terrace sacudió la cabeza y en sus ojos se percibió una expresión divertida. Esto debería ser interesante. El anciano Colmillo Blanco no dijo nada, pero una leve sonrisa tiró de la comisura de sus labios mientras el grupo continuaba adelante, con el sonido de las olas desvaneciéndose detrás de ellos. Capítulo 93.
Ciudad Ainz muy arriba, en los cielos del continente sur de Atolor, el grupo de 4 voló por el aire a una velocidad asombrosa. Swoosh. Lord Acheon, que había tomado la iniciativa, había utilizado su dominio de la gran magia para crear una plataforma lisa y sin peso debajo de ellos. Fue impulsada hacia adelante por la fuerza de la magia de gravedad, que los empujó como una corriente invisible. Para mantenerlos estables y equilibrados, Lord Acheon también había conjurado magia de alas, que actuaban como delicados timones a ambos lados de la plataforma. Estas construcciones mágicas translúcidas brillaban tenuemente a la luz del sol, lo que permitía un control preciso sobre su dirección y velocidad. Es una forma inteligente de viajar, comentó Lord Lea, admirando la artesanía de la magia que los mantenía en el aire. El señor Acheon sonrió por encima del hombro. Gracias. Es eficiente y ahorra mucho tiempo. Lord Terrace, de pie cerca del borde de la plataforma, se cruzó de brazos y habló con voz firme a pesar del fuerte viento. ¿A dónde nos dirigimos exactamente? El anciano Colmillo Blanco, que estaba de pie junto a él, respondió sin dudarlo. Primero nos dirigiremos al asentamiento humano más cercano. Es un pueblo pequeño, pero un buen lugar para descansar y reunir información. Desde allí, el viaje a la capital será más manejable. Lord Terrace enarcó una ceja. ¿Cómo es posible manejarlo? El anciano Colmillo Blanco se encogió de hombros. Podríamos contratar un carruaje para que nos lleve a la capital. O, si Acheon todavía tiene energía, podríamos seguir usando este modo creativo de viajar. Lo pensaré, dijo Lord Acheon con una sonrisa, claramente disfrutando. Una vez que habían decidido el rumbo, el grupo se sumió en un silencio confortable, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Debajo de ellos, el paisaje se desplegaba como un tapiz en movimiento. Extensiones de playas de arena daban paso a colinas onduladas, salpicadas de grupos de árboles y ocasionales destellos de agua. Después de lo que pareció una hora, apareció un pequeño asentamiento. Desde su posición privilegiada, podían verlo claramente. Un pintoresco pueblo rodeado de tierras de cultivo y lleno de actividad. El humo salía perezosamente de las chimeneas y pequeñas figuras se movían con determinación por sus calles adoquinadas. Allí, dijo el anciano Colmillo Blanco, señalando hacia el asentamiento. Ese es nuestro destino. Los ojos de Lord Lea se iluminaron de emoción mientras contemplaba la vista. Es tan animado. No puedo esperar a explorar. Esperad, advirtió el anciano Colmillo Blanco con voz firme. No queremos llamar la atención innecesariamente. Descendamos y continuemos a pie. La gente de aquí es acogedora, pero nuestra presencia aún podría suscitar preguntas. Lord Terrace asintió con la cabeza. Es prudente. En realidad no hay necesidad de complicar las cosas. Lord Acheon suspiró dramáticamente pero obedeció, guiando la plataforma hacia abajo hasta que se disolvió justo por encima del suelo. Ruido sordo. El grupo aterrizó suavemente en un sendero de tierra que conducía al pueblo. El sonido de sus botas al chocar contra la tierra rompió el silencio. Se ajustaron las capas y comenzaron a caminar, a paso firme a medida que se acercaban al asentamiento. Cuando cruzaron hacia las afueras de la ciudad, fueron recibidos por un cartel de madera que decía, «Bienvenido a Dainz Town». El grupo entró en las bulliciosas calles, inmediatamente impresionado por la vibrante energía de la ciudad. Los comerciantes llamaban a los transeúntes, sus puestos rebosaban de productos frescos, artesanías hechas a mano y comida callejera humeante. Los niños corrían entre los adultos y sus risas contribuían a la atmósfera animada. Es sencillo, pero encantador, comentó Lord Lea, mientras sus ojos exploraban la escena con una mezcla de curiosidad y aprecio. No dejes que la simplicidad te engañe, dijo el anciano Colmillo Blanco con tono mesurado. Esta ciudad tiene sus propias reglas y debemos respetarlas. Los tres señores lo miraron con curiosidad, pero antes de que pudieran pedir una aclaración, lo sintieron. Una extraña sensación los invadió, sutil al principio, luego innegable. Su conexión con los núcleos de su esencia comenzó a debilitarse, la estabilidad se les escapó de las manos como arena. No fue una ruptura, sino un debilitamiento, como si los núcleos se vieran repentinamente restringidos. ¿Qué está pasando?, preguntó Lord Acheon, frunciendo el ceño mientras instintivamente intentaba estabilizar su núcleo. El anciano Colmillo Blanco levantó una mano para calmarlos. Es deliberado, explicó. La ciudad emplea un antiguo sistema de protección que suprime el uso completo de los núcleos de esencia para evitar peleas. Si alguien perdiera el control aquí, las consecuencias serían catastróficas. Lord Terrace probó su conexión, flexionando los dedos al sentir que la energía disminuía.
Efectivo, admitió. Es una clara advertencia. El anciano Colmillo Blanco asintió. No se trata solo de evitar peleas. Un núcleo de esencia inestable podría destruir fácilmente toda esta ciudad. Este sistema obliga incluso a los más fuertes a actuar con cuidado. Con esa comprensión, el grupo continuó adelante. El animado bullicio de la ciudad contrastaba marcadamente con la tensión que se había apoderado de ellos brevemente. Finalmente, el anciano Colmillo Blanco los condujo a un gran edificio de 2 pisos en la calle principal. Una posada modesta pero bien cuidada con un cartel de madera tallada que simplemente decía, Casa de Descanso Dainz. Al entrar, el cálido aroma de carne asada y especias los envolvió. Lorrea inhaló profundamente y una sonrisa se dibujó en sus labios. Lo único que puedo oler es carne. El anciano Colmillo Blanco se rió entre dientes y señaló con la cabeza hacia el comedor. Entonces, comamos antes de instalarnos. Un estómago lleno hará que el resto del viaje sea más llevadero. El grupo estuvo de acuerdo y pronto se sentaron en una mesa de madera maciza. El posadero, un hombre alegre con un bigote espeso, tomó nota de sus pedidos y regresó rápidamente con platos humeantes de carne asada, pan y una variedad de verduras. Cada plato estaba acompañado de una jarra de cerveza con especias. Esto es sorprendentemente bueno, admitió Lord Terrace después de darle un mordisco. Lea sonrió. Simple, pero satisfactorio. El grupo comió en relativo silencio, saboreando la comida después de su largo viaje. El ambiente animado de la posada proporcionó un ambiente reconfortante. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de los platos y las ocasionales carcajadas creaban una sensación de normalidad en medio de su misión. Cuando terminaron, el anciano Colmillo Blanco pagó la comida y pidió 4 habitaciones separadas. El posadero les entregó las llaves con una amplia sonrisa, agradeciéndoles su patrocinio. El grupo subió las escaleras hacia sus habitaciones, sintiendo el cansancio del día. El anciano Colmillo Blanco se detuvo en la cima y miró a los demás. Descansen bien, dijo. Mañana comenzaremos la siguiente etapa de nuestro viaje. Capítulo 94. Cabalgando hacia el imperio. Y cuando la luz del día regresó a la ciudad de Dainz, dentro de la posada, el aroma a pan recién horneado y té especiado llenó el aire. El gran anciano Colmillo Blanco fue el primero en descender de su habitación, sus pasos firmes mientras se dirigía al comedor. El salón estaba en silencio, con solo un puñado de viajeros dispersos entre las mesas, disfrutando de sus comidas. El gran anciano Colmillo Blanco eligió un asiento cerca de una ventana y saludó al posadero con una expresión tranquila pero firme. Algo caliente, dijo simplemente. Una comida abundante para empezar el día. El posadero asintió rápidamente y desapareció hacia la cocina. Unos momentos después, Lord Acheon apareció en lo alto de la escalera, descendiendo con su habitual ritmo mesurado. Saludó al anciano con un gesto respetuoso mientras se acercaba a la mesa. Buenos días, anciano, dijo Acheon mientras acercaba una silla. Veo que eres tan puntual como siempre. Colmillo Blanco sonrió levemente. La puntualidad es un hábito que funciona en todas las cosas, Acheon. Harías bien en recordarlo. Acheon se rió levemente y le hizo una señal al posadero cuando pasó por allí. Algo similar a lo que está tomando el anciano, dijo Acheon. ¿Y té? Los dos hombres intercambiaron algunas palabras amables, hablando del aire fresco de la mañana y del tranquilo encanto de la ciudad hasta que unos suaves pasos en las escaleras atrajeron su atención. Lorrea descendió con gracia, con su capa cuidadosamente envuelta sobre sus hombros. Su mirada penetrante recorrió la habitación hasta posarse sobre ellos. Se acercó y su tono estaba impregnado de curiosidad. Buenos días. ¿Dónde está Lord Terrace? Normalmente es el primero en levantarse, ¿no? Ambos hombres se encogieron de hombros. Acheon se reclinó en su silla y cruzó los brazos mientras hablaba. Conociéndolo, o está descansando o ya está explorando. El hombre no ha tenido la oportunidad de dormir en días. Colmillo Blanco asintió pensativamente. También es posible que esté inspeccionando el área. Terrace tiene la costumbre de asegurarse de que comprende lo que lo rodea antes de relajarse. Cuando el posadero regresó con 2 platos humeantes de comida, los 3 interrumpieron su conversación. Colocó los platos delante de Colmillo Blanco y Acheon, haciendo una leve reverencia antes de regresar a la cocina. Crujir, justo cuando Colmillo Blanco comenzó a dar su primer bocado, la puerta principal de la posada se abrió. Una ráfaga de aire fresco inundó la habitación y Lord Terrace entró. Su imponente presencia atrajo de inmediato la atención del grupo. En una mano, portaba una espada de madera bellamente elaborada.
Su superficie pulida brillaba a la luz de la mañana y los intrincados tallados a lo largo de la hoja y la empuñadura sugerían el toque de un maestro artesano. Buenos días, saludó Lord Terrace, con tono firme mientras se acercaba a la mesa. Lord Lea alzó una ceja. Ahí estás. Nos estábamos preguntando a dónde te habías ido. Terrace dejó la espada de madera sobre la mesa, apoyándola con cuidado contra el borde. Salí para conocer la ciudad, explicó. Compré algunos recuerdos para mi familia en casa. Señaló la espada. Esta es para Seth, que últimamente se ha interesado por las espadas. El grupo admiró la artesanía de la espada. Lea recorrió las tallas suavemente con los dedos, con expresión impresionada. Es hermosa. La atesorará, estoy segura. Para entonces, el posadero había regresado para tomar nota de los pedidos de Lea y Terrace. Lea pidió una comida ligera, mientras que Terrace pidió un desayuno abundante similar al de los demás. Una vez que el posadero se marchó a toda prisa, la conversación giró hacia la siguiente etapa de su viaje. Lea fue la primera en hablar, con un tono entusiasta. Creo que deberíamos seguir con el método que utilizamos ayer. La magia levitatoria de Lord Acheon es rápida, eficiente y segura. Acheon asintió con la cabeza. Es práctico y ahorraremos mucho tiempo. Lord Terrace negó con la cabeza, con expresión pensativa. Si bien es cierto que es rápido y seguro, también es un viaje que consume esencia y, lo que es más importante, informal. Nos dirigimos a reunirnos con el emperador del Imperio Soulor, no a embarcarnos en un viaje casual. Llegar formalmente demuestra respeto por su posición y que nos tomamos esta misión en serio. Eso podría ayudarnos a ganarnos su buena voluntad. Lord Lea frunció el ceño levemente, pero Acheon se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Crees que al emperador le importaría algo tan insignificante como nuestro método de llegada? Lord Terrace asintió. Quizás no abiertamente, pero las apariencias importan en la diplomacia. Una llegada formal marca el tono. Demuestra que respetamos su autoridad, lo que hace que sea más probable que escuche lo que tenemos que decir. El anciano Colmillo Blanco, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Lord Terrace tiene razón. La formalidad, en este caso, podría significar la diferencia entre la cooperación y la resistencia. Lea suspiró y sus labios se curvaron en una sonrisa reticente. Bien. Me has convencido. Esta vez no habrá magia voladora. Acheon se reclinó y cruzó los brazos. Supongo que podríamos hacer las cosas a tu manera por una vez. El grupo se quedó en silencio mientras llegaban sus comidas y el posadero colocó los platos con cuidado frente a Lea y Terrace. Los cuatro comieron en silencio, saboreando la calidez y el sabor de la comida. Una vez que terminaron, el Elder Uitefan dejó sus cubiertos y les habló. Saldremos en 1 hora, dijo. Prepárense y recojan lo que necesiten. Viajaremos en carruaje. Los demás asintieron y se levantaron, volviendo a sus habitaciones para limpiar y empacar sus pertenencias. Exactamente 1 hora después, se reagruparon afuera de la posada, donde los esperaba un gran carruaje. El carruaje estaba hecho de madera dorada y su superficie brillaba bajo el sol de la mañana. Intrincados grabados de olas y viento adornaban su estructura, simbolizando la naturaleza marítima del continente sur de Atolor. El carruaje en sí era espacioso y lujoso, pero lo que más llamó la atención fueron las bestias que lo aparejaban. Los Ghost Riders no se parecían a ningún otro caballo común. Sus cuerpos musculosos estaban cubiertos de un pelaje negro y liso y sus ojos rojos y ardientes brillaban tenuemente. De sus bocas sobresalían colmillos dentados que insinuaban su naturaleza carnívora. Estas bestias de Mana eran famosas por su velocidad y fuerza, capaces de recorrer grandes distancias sin esfuerzo. Lea miró a las bestias con asombro. ¿Paseos fantasmales? Preguntó con tono incrédulo. ¿De dónde diablos conseguisteis esto? Colmillo Blanco sonrió, pero no dio ninguna explicación. En cambio, hizo un gesto hacia el carruaje. Sube. Tenemos un largo viaje por delante. Terrace se rió suavemente mientras subía a bordo. Nunca dejas de sorprender, Colmillo Blanco. Uno por uno, subieron al carruaje y se acomodaron en los lujosos asientos mientras los Ghost Riders resoplaban y pateaban el suelo, ansiosos por moverse. Vamos. La orden del anciano Colmillo Blanco se dirigió al conductor. Capítulo 95. Cabalgando hacia el Imperio II. El carruaje había estado viajando durante horas, cubriendo una distancia impresionante de más de 3000 millas desde que partieron por primera vez de Dainth Town. El sol ya se había ocultado en el horizonte y el cielo se tiñó de tonos naranja y violeta intensos.
Dentro del carruaje, el grupo de 4 estaba sentado en relativo silencio, mientras el ritmo constante de los cascos de los Ghost Riders proporcionaba un relajante telón de fondo para sus pensamientos. Lorrea rompió el silencio con su voz. Anciano Colmillo Blanco, empezó, ¿cuánto nos queda por recorrer? El anciano, cómodamente sentado con los brazos cruzados, la miró brevemente. Otro día al menos, respondió. Llegaremos a las afueras del Imperio Soulor mañana a esta hora. Lorrea suspiró y se reclinó en su asiento. Casi me arrepiento de haber elegido este método, admitió. Casi. Lord Terrace asintió desde su rincón del carruaje. Puede que sea más lento que volar, pero es más formal y nos da tiempo para descansar. Yo diría que es un sacrificio que vale la pena. El grupo volvió a guardar silencio, cada uno reflexionando sobre el viaje que les aguardaba, hasta que el terreno exterior empezó a cambiar. Los caminos rocosos por los que habían viajado dieron paso a extensos campos de hierba corta y verde que brillaban bajo la luz de la luna. Árboles imponentes salpicaban la zona, con sus enormes troncos y raíces que se extendían creando una atmósfera casi de otro mundo. Algunos de los árboles se extendían decenas, incluso cientos, de metros hacia el cielo, y sus copas ocultaban las estrellas. Al entrar en ese extraño y tranquilo tramo de tierra, el grupo notó que el carruaje disminuía la velocidad. Los Ghost Riders, normalmente animados y propensos a emitir ocasionales resoplidos, ahora estaban extrañamente silenciosos. Lord Terrace se inclinó hacia adelante y miró por la ventanilla. «Conductor», llamó con voz aguda. «¿Qué sucede? ¿Por qué vamos más despacio?» La respuesta del conductor fue contundente, en voz baja y cautelosa. «Esta zona es peligrosa. Hay que reducir al mínimo el ruido, lo ideal es que sea en silencio». Terrace frunció el ceño y se volvió hacia el Elder Uitefam, que no parecía sorprendido por las palabras del conductor. ¿De qué está hablando? Colmillo Blanco suspiró, con la mirada fija en los árboles oscuros del exterior. Este no es un bosque común y corriente, explicó. Esta zona es única porque es uno de los pocos lugares donde las bestias de Maná y los demonios coexisten pacíficamente. Ambos son igualmente peligrosos aquí. Lea inclinó la cabeza, intrigada. ¿Coexistir? ¿Cómo? Los árboles en sí son demonios, dijo Colmillo Blanco, con un tono sombrío. Demonios de los árboles, para ser más específicos. Son depredadores inteligentes y poderosos. Y dentro de estos árboles viven bestias de Maná llamadas simios fantasma. Juntos forman una alianza mortal. Los demonios arbóreos consumen los núcleos de esencia de sus víctimas, dejando atrás la piel, la carne y los huesos. Los simios fantasma, al ser carnívoros, devoran lo que queda. Es un arreglo perfecto para ellos, y una pesadilla para cualquiera que se encuentre en su territorio. El grupo permaneció sentado en un silencio incómodo, asimilando las palabras del anciano. Antes de que alguien pudiera responder, un leve estruendo sacudió el suelo bajo sus pies. BRRRRRRRNNNNNGGG. Parece que nos han notado, dijo el anciano Colmillo Blanco con un suspiro, recostándose en su asiento. Tengo buenas y malas noticias. ¿Cuáles quieres escuchar primero? Lorrea puso los ojos en blanco. Comencemos con las malas noticias y terminemos con esto de una vez. La mala noticia, dijo el anciano Colmillo Blanco, es que estamos a punto de ser atacados tanto por los demonios de los árboles como por los simios fantasma. ¿Y las buenas noticias? Preguntó Lord Acheon, aunque su tono sugería que no esperaba mucho. El anciano Colmillo Blanco se permitió una leve sonrisa. La buena noticia es que sus calificaciones son relativamente bajas. La mayoría son de 5º grado, y unos pocos de 4º grado. Manejable, ¿no te parece? Lorrea se rió y su expresión se iluminó. ¿Manejable? Eso es quedarse corto. Esto es perfecto para mí. Lord Terrace enarcó una ceja. ¿Estás ansioso por esto, no? Lorrea se puso de pie y estiró los brazos. Por supuesto. Mi talento está hecho a medida para este tipo de situaciones. El anciano Colmillo Blanco asintió con aprobación. El talento de rango de un berserker realmente brilla en el combate cuerpo a cuerpo contra múltiples enemigos. Pero ten cuidado, no los subestimes. Lea sonrió, con una confianza inquebrantable. No te preocupes, anciano. Yo me encargaré de esto. Sin esperar más discusión, Lea salió del carruaje, que se había detenido por completo. Los otros 3 la observaban a través de las ventanillas del carruaje, con curiosidad y expectación evidentes en sus rostros. El bosque pareció reaccionar de inmediato a su presencia.
Los imponentes árboles crujieron de forma amenazante y sus ramas se balancearon a pesar de la falta de viento. Unas formas oscuras y sombrías empezaron a moverse entre las hojas. Simios fantasmas, cuyos brillantes ojos rojos perforaban la oscuridad. El suelo volvió a temblar cuando las raíces de los demonios de los árboles empezaron a moverse y avanzaron lentamente hacia el carruaje. Los atacantes no hicieron ningún esfuerzo por disimular sus intenciones. Se movían con determinación, los demonios de los árboles extendían sus enormes extremidades hacia el carruaje mientras los simios fantasma descendían de las ramas, gruñendo y listos para atacar. Lea se mantuvo firme, sus ojos brillaban con una luz feroz. Vamos, entonces, murmuró, haciendo crujir los nudillos. Veamos qué tienes. Los demonios y las bestias de maná cargaron hacia ella, su ferocidad combinada fue suficiente para hacer dudar incluso a los guerreros experimentados. Sin embargo, la sonrisa de Lea se hizo más grande a medida que acortaban la distancia. Podía sentir la familiar oleada de poder corriendo por sus venas, su talento berserker activándose hasta cierto punto. Los demás observaban desde el carruaje, con expresiones que mezclaban diversión y admiración. Ella realmente disfruta esto, ¿no? Comentó Acheon, inclinándose ligeramente hacia atrás. Terace sonrió. Está en su elemento. Veamos cómo lo maneja. Colmillo Blanco permaneció en silencio, con los ojos fijos en la escena que se desarrollaba afuera. La primera oleada de atacantes alcanzó a Lea y, con un rugido, se lanzó a la lucha. Sus movimientos eran una confusión de poder y precisión, y cada golpe tenía una fuerza devastadora. ¡Boom! ¡Crack! Las extremidades de los demonios del árbol se astillaron bajo sus puños, mientras que los simios fantasmas se vieron abrumados por su implacable ataque. Desde el interior del carruaje, el grupo observó cómo Lea atravesaba a los atacantes con facilidad. Su energía parecía ilimitada. ¡Boom! ¡Crack! El bosque resonó con los sonidos de la madera rompiéndose, locos y gruñidos de dolor mientras los atacantes, una vez siniestros, fueron reducidos a restos dispersos. Es aterradora, dijo Lord Acheon, aunque había una gran cantidad de respeto en su voz. Aterrador, sí, convino el anciano Colmillo Blanco, con una leve sonrisa en los labios. Pero efectivo. Ruido sordo. Cuando el último de los atacantes cayó, Lea permaneció de pie entre los escombros, con el pecho agitado por el esfuerzo, pero con una sonrisa firme. Se volvió hacia el carruaje y su voz se impuso en el silencio. Todo despejado, dijo mientras se quitaba las astillas de madera de la capa. Podemos seguir adelante. Los demás se acercaron a ella y observaron el resultado. Lord Terrace le dio una palmada en el hombro. Buen trabajo. Lea sonrió burlonamente. No dudaste de mí, ¿verdad? Ni por un segundo, respondió. Capítulo 96. Cabalgando hacia el Imperio III. Lord Lea apenas se había acomodado en su asiento, sacándose las astillas de la capa de la escaramuza anterior, cuando un chillido ensordecedor atravesó el aire. A su alrededor, más árboles se desarraigaban y sus movimientos iban acompañados del horrible sonido de la madera al astillarse. ¡Raar! Los simios fantasmas descendieron en masa, sus furiosos rugidos resonaron en todo el bosque mientras saltaban de rama en rama, con sus brillantes ojos rojos fijos en el carruaje. Lea chasqueó la lengua con irritación y sus músculos se tensaron mientras se preparaba para salir de nuevo. ¿Van a seguir viniendo? Terminaré con esto de una vez por todas. Pero antes de que pudiera levantarse, Lord Acheon extendió una mano para detenerla. Siéntate, dijo con calma, con voz firme pero autoritaria. Es mi turno. Lea enarcó una ceja, pero su tono serio la mantuvo en su sitio. Acheon se inclinó hacia la ventanilla del carruaje y la abrió mientras los rugidos y los chillidos se hacían más fuertes. Juntó las manos brevemente y murmuró un cántico en voz baja. Si bien Acheon rara vez necesitaba cánticos para lanzar sus hechizos, cuando se requería mayor precisión y poder, recurría a los encantamientos. Los cánticos mejoraban la eficacia del hechizo, lo que le permitía ejercer un control total sobre su ejecución. Por el corazón del núcleo fundido, donde la sangre de la tierra arde para siempre, invoco la furia de la roca y la llama, para escuchar mi voluntad y reclamar tu nombre. La temperatura dentro del carruaje comenzó a subir bruscamente, lo que provocó que los demás miraran a Acheon con una mezcla de curiosidad y aprensión. Afuera, el aire brillaba mientras el suelo bajo sus atacantes comenzaba a brillar levemente de un rojo intenso. Poder eruptivo, poder abrasador, envuelve este mundo en una luz resplandeciente.
La voz de Acheon se elevó de manera constante, sus palabras rítmicas y deliberadas, mientras la energía que invocó se reunió en una formación masiva debajo de los simios fantasmas y los demonios de los árboles. Mareas infernales, suban, obedezcan, desata la lava, despeja mi camino. De repente, con un sonido como el de una piedra fundida al romperse, brillantes círculos rojos de magia estallaron debajo de las criaturas. ¡Buu! En un abrir y cerrar de ojos, columnas de lava se dispararon hacia el cielo, envolviendo a las fuerzas atacantes en una cascada de calor abrasador. Kaarei. Raar. Los chillidos de los demonios de los árboles y los rugidos enfurecidos de los simios fantasma se convirtieron en gritos de agonía, resonando en todo el terreno mientras los pilares de fuego los consumían. Los otros tres que estaban en el carruaje observaban en silencio, mientras el intenso resplandor de las columnas de lava se reflejaba en sus rostros. Lord Terrace finalmente habló, su tono impresionado. Ciertamente no te contienes. Acheon sonrió, pero no respondió. Se concentró en mantener la precisión destructiva del hechizo. Después de unos momentos, los pilares de lava se disiparon y su resplandor ardiente se desvaneció en la noche. En el lugar donde una vez estuvieron los atacantes, solo quedaron restos carbonizados y cenizas, el suelo estaba ennegrecido y aún irradiaba calor. Un puñado de núcleos de esencia brillaban entre las ruinas, su diseño único les permitía soportar la inmensa presión del ataque. Acheon exhaló con fuerza y se apartó de la ventana con una sonrisa triunfante. Eso debería mantenerlos tranquilos por un tiempo, dijo. Echando un vistazo a los núcleos de esencia que habían quedado atrás, agregó. ¿Alguien está interesado en recogerlos? Podrían ser útiles. Lorrea sacudió la cabeza y se reclinó en su asiento. No vale la pena el esfuerzo. Lord Terrace se encogió de hombros. Estoy de acuerdo. Perderíamos más tiempo del que ganaríamos. El gran anciano Colmillo Blanco, siempre pragmático, le dio una orden cortante al conductor. Siga adelante. Dejemos este lugar atrás. El conductor hizo chasquear las riendas y los Ghost Riders reanudaron el paso. Ya fuera por suerte o por el efecto persistente de la abrumadora demostración de poder de Acheon, no aparecieron más demonios de los árboles ni simios fantasmas que los desafiaran mientras atravesaban el bosque. Las amenazas restantes parecían retirarse más profundamente a las sombras, sin estar dispuestas a correr el mismo destino que sus predecesores. El resto del viaje nocturno transcurrió con tranquilidad, la tensión del aire se disipó a medida que dejaban atrás la zona de peligro. El grupo pasó por varios pueblos pequeños en el camino, cuyas luces parpadeaban como estrellas distantes en la oscuridad. Por la mañana, el carruaje llegó a una pequeña ciudad cuyas calles estaban repletas de actividad a pesar de lo temprano de la hora. La ciudad, que se extendía por varios cientos de kilómetros, estaba vibrante y llena de vida. Sus mercados ya bullían de vendedores y viajeros. El grupo decidió hacer una breve parada y tomarse una hora para estirar las piernas, disfrutar de una comida y reponer sus provisiones. Deambularon por las calles en parejas, disfrutando de las vistas y los sonidos de la animada ciudad. Lorrea, en particular, parecía disfrutar de la energía vibrante. Su irritación anterior dio paso a la curiosidad mientras exploraba los productos locales. Una vez que estuvieron listos, el grupo volvió a subir al carruaje, ansiosos por llegar a su destino final. Al caer la tarde, pudieron verlo a lo lejos. Las imponentes murallas de la capital del Imperio Soulor. A medida que se acercaban, la grandeza del imperio se hacía más evidente. La entrada estaba custodiada por una enorme puerta de metal, cuyos intrincados diseños brillaban a la luz del sol que se desvanecía. La puerta en sí tenía decenas de metros de altura y estaba flanqueada por muros igualmente imponentes que se extendían en ambas direcciones. El ambiente fuera de la puerta era muy animado, con múltiples carruajes y grupos de viajeros esperando para entrar. Guardias con armaduras pulidas se movían entre la multitud. Su presencia imponía respeto y mantenía el orden. Cuando el carruaje se detuvo cerca de la puerta, uno de los guardias se acercó con expresión severa. «Alto. Digan sus nombres y su propósito». El gran anciano Colmillo Blanco estiró el cuello con un leve crujido y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Es hora de hacer mi parte», murmuró, levantándose de su asiento. Lord Terrace también se puso de pie y siguió a Colmillo Blanco mientras bajaba del carruaje. El anciano se ajustó la capa mientras caminaba hacia el guardia, exudando un aire de autoridad que inmediatamente llamó la atención. El guardia lo miró con recelo pero no dijo nada, esperando que Colmillo Blanco hablara. «Esto debería ser interesante», comentó Lorlea desde el interior del carruaje, inclinándose hacia adelante para observar el intercambio.
Lord Acheon se rió suavemente. A Colmillo Blanco le gusta causar buena impresión. Cuando el anciano llegó hasta el guardia, los demás viajeros y guardias cercanos se giraron para observar, sintiendo que quienquiera que fuera este hombre, tenía una presencia diferente a cualquier otra que hubieran visto antes. Lord Terrace lo siguió de cerca, su propia aura se sumaba al peso de su aproximación. Capítulo 97. Llegada. El anciano Colmillo Blanco y Lord Terrace caminaron con paso firme hacia la puerta principal del Imperio Soulor, con su carruaje detrás de ellos en la cola. La zona que rodeaba la puerta estaba repleta de actividad, con 3 filas de carruajes distintas y múltiples filas de viajeros humanos esperando a ser inspeccionados. Cada fila de carruajes estaba controlada por 3 guardias, lo que garantizaba que el proceso se desarrollara de manera eficiente a pesar de la gran cantidad de participantes. A medida que se acercaban, los agudos ojos del anciano Colmillo Blanco escrutaban la escena. Los viajeros se movían con impaciencia en sus filas, mientras los guardias trabajaban incansablemente para revisar los documentos e inspeccionar los carruajes. En el otro extremo de la puerta, sentado cerca de un escritorio improvisado, un guardia de alto rango supervisaba las operaciones. Oh. En el momento en que la mirada del guardia sentado se posó en el anciano Colmillo Blanco, su expresión se transformó en una de reconocimiento y emoción. Se levantó de repente, abandonó su puesto y comenzó a caminar rápidamente hacia el anciano, sus movimientos rebosaban de entusiasmo. Cuando llegó a ellos, se detuvo frente a Colmillo Blanco y lo saludó con seriedad antes de sonreír ampliamente. Gran anciano Colmillo Blanco. Han pasado años. Nunca pensé que volvería a verte aquí, exclamó, su tono lleno de genuina calidez. Colmillo Blanco se rió suavemente y apretó el hombro del hombre. General Sap, dijo con un dejo de diversión en la voz. Apenas ha cambiado. Los otros guardias que estaban cerca notaron la interacción y se enderezaron de inmediato, saludando tanto a Colmillo Blanco como a Lord Terrace. La atención de las bulliciosas filas se desplazó momentáneamente hacia las 2 figuras imponentes, y entre la multitud se extendieron susurros sobre la importancia de estos visitantes. Después de un momento, Colmillo Blanco se giró levemente y señaló a su compañero. General Sap, permítame presentarle a Lord Terrace, el actual jefe de la familia Terrace. Al oír mencionar a la familia Terrace, la actitud de Sap se tornó aún más respetuosa. Saludó de nuevo, esta vez a Lord Terrace, antes de extender la mano para un apretón de manos. Es un honor conocerlo, Lord Terrace, dijo. El apellido Terrace es legendario, incluso en el Imperio Soulor. Conocer a su señor en persona es un privilegio poco común. Terrace estrechó con firmeza la mano del general, con expresión educada pero reservada. El honor es mío, general, respondió. Aunque parece que mi nombre me precede, me alegro de que haya llegado hasta aquí. Sap sonrió. Eres demasiado modesto, mi señor. Las historias sobre la fortaleza e integridad de tu familia son bien conocidas entre nosotros. Imagino que el propio emperador estaría encantado de conocerte. Estamos aquí para garantizar que eso suceda, dijo Lord Terrace con tono mesurado. El anciano Colmillo Blanco asintió con la cabeza y miró a Sap. ¿Cómo han ido las cosas por aquí? Parece que el Imperio Soulor está tan ocupado como siempre. Sap suspiró y su sonrisa se desvaneció levemente. Ocupado es un eufemismo, anciano. Con las tensiones aumentando en todos los continentes, la capital se ha convertido en un centro de actividad. El emperador ha estado celebrando reuniones en diferentes regiones para abordar las crecientes preocupaciones. La expresión de Colmillo Blanco se tornó pensativa. Entonces, parece que llegamos en un momento oportuno. Estamos aquí para hablar directamente con el emperador. Ante esto, Sap se enderezó aún más, con los ojos iluminados por un propósito. Si vas a ver al emperador, será un honor para mí acompañarte. Actualmente se encuentra en una región cercana asistiendo a una reunión de alto nivel. Puedo asegurarme de que llegues allí rápidamente y sin problemas. Colmillo Blanco intercambió una mirada con Lord Terrace antes de asentir. Eso sería de gran ayuda, general. Gracias. Sap saludó una vez más, con energía renovada. Se volvió hacia sus subordinados y gritó órdenes. Su voz resonó con claridad por encima del estruendo de la multitud. Todas las inspecciones de esta línea deben acelerarse. Concéntrense en despejar el carruaje del anciano de inmediato. Los guardias entraron en acción y abandonaron sus filas asignadas para ayudar a inspeccionar el carruaje del anciano Colmillo Blanco. El proceso, que normalmente llevaba varios minutos, se completó en menos de uno.
Mientras el carruaje avanzaba para su último despeje, Sap hizo un gesto para que el anciano Colmillo Blanco y Lord Terrace subieran. Viajaré con ustedes, dijo. Nos dirigiremos directamente a la ubicación del emperador. Los dos hombres subieron al carruaje y se unieron a Lord Lea y Lord Acheon, quienes saludaron a Sap con corteses gestos de aprobación. El general les devolvió el saludo y se sentó cerca de la puerta. Una vez instalado, se inclinó ligeramente y llamó al conductor. Vaya al salón regional de Arad. Allí es donde se encuentra actualmente el emperador. El conductor asintió y chasqueó las riendas. Los Ghost Riders avanzaron a toda velocidad y sus poderosas zancadas alejaron al grupo rápidamente de la puerta y lo llevaron al vasto interior del Imperio Soulor. Dentro del carruaje, el grupo entabló una conversación relajada. Sap contó historias de los desafíos recientes del Imperio Soulor y detalló las medidas que se estaban tomando para mantener el orden en medio de un creciente malestar. Ha habido avistamientos de demonios más frecuentes cerca de las fronteras, dijo con gravedad. Es como si estuvieran probando nuestras defensas, buscando debilidades. Lord Lea frunció el ceño. Eso coincide con lo que hemos visto en otros lugares. Ya no se trata de incidentes aislados, sino coordinados. Sap asintió. Exactamente. Por eso el emperador ha estado viajando entre regiones, reuniendo apoyo y asegurándose de que cada rincón del imperio esté preparado. ¿Y cómo ha respondido la gente? Preguntó Acheon con tono curioso. Con lealtad y determinación, respondió Sap. El Imperio Soulor siempre se ha enorgullecido de su unidad. Cuando el emperador llama, el pueblo responde. Terrace se reclinó un poco, con la mirada perdida. Esperemos que la unidad perdure. Las batallas que nos esperan no serán fáciles. El grupo se quedó en silencio, el peso de la misión se apoderó de ellos una vez más. Afuera, el paisaje cambió de pueblos bulliciosos a amplias extensiones de tierras de cultivo y bosques densos. El viaje fue largo, pero con la guía del general Sap, viajaron rápidamente, los Ghost Riders mantuvieron un ritmo impresionante. A medida que el sol comenzaba a ponerse, apareció a la vista la silueta del Salón Regional de Arad, un complejo extenso rodeado de exuberantes jardines y murallas fortificadas. La visión de la sede temporal del poder del emperador llenó al grupo de una renovada determinación. Ya casi estamos, dijo Sap con voz firme. El emperador estará esperándote. Colmillo Blanco asintió con expresión indescifrable. Asegurémonos de que escuche lo que tenemos que decir. El carruaje avanzó y los guardias de la entrada se hicieron a un lado con deferencia mientras el general Sap se asomaba para anunciar su llegada. Las puertas se abrieron suavemente y les dieron la bienvenida al corazón de las operaciones del Imperio Soulor. Capítulo 98. Llegada. Y el viaje al Salón Regional de Arad había transcurrido sin incidentes pero sí tenso a medida que el grupo de 5, el gran anciano Colmillo Blanco, Lord Terrace, Lord Lea, Lord Acheon y el general Sap, se acercaba a su destino. El gran salón, situado en el centro de un recinto fuertemente fortificado, apareció a la vista justo cuando el crepúsculo dio paso a la noche. Las linternas iluminaban el área y su luz proyectaba largas sombras sobre los caminos adoquinados y las imponentes paredes. El carruaje aminoró la marcha a medida que se acercaban a las puertas y el repiqueteo rítmico de los cascos de los Ghost Riders se fue desvaneciendo hasta convertirse en un suave eco. Había guardias apostados en cada rincón visible, en las paredes, a lo largo del camino y frente a las enormes puertas. Su presencia fue densa y deliberada, un testimonio de la importancia de proteger a los dignatarios dentro del Salón Regional de Arad. Cuando su carruaje se detuvo, un grupo de guardias dio un paso adelante y levantó las manos para detenerlos. Uno de los guardias, ataviado con una armadura que lucía la insignia del Imperio Soulor, tomó el mando. «¡Alto!», ordenó. Su mirada penetrante escudriñó el carruaje mientras se acercaba al conductor. «Explique su propósito y la identidad de sus pasajeros». El conductor dudó un momento y miró a los ocupantes del carruaje como si no supiera qué revelar. Antes de que pudiera responder, la puerta del carruaje se abrió y el general Sap salió con autoridad. Los guardias se pusieron rígidos al verlo. El rostro del guardia principal lo reconoció y rápidamente lo saludó. «General Sap. No me informaron que llegaría esta noche». Sap le devolvió el saludo con un gesto brusco de la cabeza, con voz tranquila pero autoritaria. «Acabamos de llegar. Estoy escoltando a unos representantes del continente de Shireford del Este. Están aquí para unirse al consejo del emperador». La expresión del guardia cambió a una de deferencia y dio un paso atrás, indicándoles a los demás que despejaran el camino. «Entendido, señor. Puede continuar».
Zap se volvió hacia el carruaje. Avanzad, le ordenó al conductor, quien inmediatamente instó a los Ghost Riders a ponerse en movimiento. Eso fue fácil, dijo Lorelea con una sonrisa sutil. Ella esperaba que al menos preguntaran la identidad de los demás en el carruaje, pero eso no sucedió. El hecho de que el general estuviera presente junto con la forma en que se dirigió a nosotros fue suficiente para garantizarnos una entrada fácil, respondió el anciano Colmillo Blanco a Lorelea antes de volverse hacia el general. Gracias. El anciano Colmillo Blanco asintió al general. No fue nada. Me alegro de haber podido ser de ayuda. El general Zap se frotó la nuca. El carruaje pasó por delante de las puertas y entró en el recinto fortificado. La zona estaba repleta de actividad. Los guardias patrullaban las murallas y los mensajeros se apresuraban entre los edificios más pequeños que rodeaban el salón principal. A pesar de la conmoción, el ambiente parecía controlado y ordenado, un testimonio de la naturaleza disciplinada del ejército del imperio. El carruaje se detuvo cerca de la entrada principal del salón regional de Arad. El grupo desembarcó y sus pisadas crujieron suavemente contra el camino de piedra mientras el general Zap los guiaba hacia el edificio. Llegaremos pronto. Solo unos minutos a pie. Los demás asintieron sin responder verbalmente y lo siguieron. Fueron de izquierda a derecha por senderos tortuosos hasta que divisaron un final con puertas. Las enormes puertas dobles se alzaban frente a nosotros y el débil sonido de las voces se filtraba a través de la gruesa barrera de madera. Zap se detuvo justo antes de las puertas y se volvió para dirigirse al grupo. Esperen aquí, ordenó. Anunciaré su llegada y me aseguraré de que todo esté en orden. El gran anciano Colmillo Blanco asintió levemente, sin que se quebrara su actitud tranquila. Esperaremos, dijo simplemente. Zap abrió una de las puertas y entró. El murmullo de voces se hizo más fuerte por un momento antes de que la puerta se cerrara detrás de él. Afuera, los 4 restantes permanecieron en silencio, con la mirada fija en las puertas. Después de un momento, Lord Terrace cerró los ojos e inclinó ligeramente la cabeza, concentrando sus sentidos agudizados. Las voces más allá de la puerta estaban apagadas, pero su herencia predestinada le otorgaba una agudeza que le permitía escuchar fragmentos de la conversación. ¿Han llegado?, preguntó una voz con tono inquisitivo pero neutral. Sí, respondió Zap con firmeza. Representantes del continente oriental de Shirefort. Entre ellos se encuentra el gran anciano Colmillo Blanco. Hubo una breve pausa, seguida por otra voz que hablaba con tono autoritario. Su presencia es oportuna. Déjenlos entrar. Terrace abrió los ojos y se volvió hacia los demás. Han aprobado nuestra entrada, dijo con voz firme pero deliberada. Nos están esperando. Lorelea inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Puedes oír eso claramente? Terrace sonrió levemente. Está bastante claro. Antes de que alguien pudiera responder, las puertas se abrieron con un chirrido una vez más. El general Zap salió, con expresión tranquila pero decidida. Pueden entrar ahora, dijo, indicándoles que lo siguieran. Los 4 intercambiaron miradas breves y, tras un pequeño asentimiento del anciano Colmillo Blanco, avanzaron al unísono. Las puertas dobles se abrieron por completo y el grupo entró en el gran salón. El interior era sencillamente magnífico. Los altos techos estaban adornados con intrincados tallados y candelabros dorados bañaban la habitación con una cálida luz. En el centro del salón había una enorme mesa circular, cuya superficie estaba cubierta de mapas, documentos y marcadores. Alrededor de la mesa se sentaba un grupo de dignatarios, cada uno de los cuales exudaba un aire de autoridad. Entre ellos se encontraba el propio emperador, sentado a la cabecera de la mesa. Su presencia era imponente y su mirada penetrante se fijó inmediatamente en los recién llegados. Las conversaciones que habían llenado la sala momentos antes se detuvieron abruptamente cuando todos los ojos se volvieron hacia el grupo. El gran anciano Colmillo Blanco dio un paso adelante e inclinó la cabeza levemente en señal de respeto. Le agradecemos por permitirnos participar en esta importante reunión, dijo con voz firme y segura. El emperador lo observó por un momento antes de asentir. Vuestra presencia es bienvenida. Por favor, tomen asiento. Tenemos mucho que discutir. Con eso, el grupo se movió a sus asientos, listos para unirse a la conversación sobre la inminente guerra demonio y el destino de su mundo. N/A. Hoy habrá un lanzamiento masivo de capítulos y me gustaría contar con su apoyo, queridos lectores. Billetes dorados, piedras de poder y regalos. También apoyen el libro con reseñas. El segundo arco llegará a su fin muy pronto. Gracias a todos por seguir leyendo el libro. Los quiero a todos.
Capítulo 99. Entrenamiento individual riguroso. La sala de entrenamiento estaba tenuemente iluminada, y su amplio espacio abierto estaba iluminado por unos pocos apliques de cristal que brillaban tenuemente en las paredes. El piso fresco y liso reflejaba la tenue luz, creando una atmósfera casi serena. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido de la respiración agitada de Damon. Estaba tendido sobre la superficie fría, empapado en sudor, con el pecho subiendo y bajando rápidamente mientras intentaba recuperar el aliento. 15 horas. Ese era el tiempo que Damon se había esforzado hoy. Era el primer día de un descanso de 3 días anunciado por el decano Godstorm tras la marcha del padre de Damon, Lord Terace. Mientras que la mayoría de los estudiantes habían aprovechado la oportunidad para descansar, relajarse o socializar, Damon se había lanzado a un intenso régimen de entrenamiento. La habitación estaba escasamente amueblada, con solo un estante de armas en una pared, un conjunto de colchonetas cuidadosamente apiladas en una esquina y una almohada. Era uno de los aposentos de entrenamiento privado de la academia, ofrecido a los estudiantes de familias de alto rango. Damon había ganado acceso a él debido a su condición de hijo de Lord Terace, pero lo usó como si tuviera que demostrar que era digno de ello. Había pasado el día haciendo ejercicios físicos, de combate y técnicas avanzadas para perfeccionar su uso de la esencia mágica. Entretanto, había intercalado sesiones de meditación para perfeccionar su claridad mental, lo que lo dejó completamente agotado cuando terminó su programa. Ahora, su cuerpo se sentía como si hubiera sido aplastado bajo el peso de su propia determinación. Sus músculos le dolían con cada movimiento y el hambre le arañaba las entrañas, haciendo que sus manos temblaran. Trató de reunir la fuerza suficiente para levantarse y salir de la sala de entrenamiento, pero su cuerpo se negó a obedecer. Esto es duro. La vida es dura, suspiró. Mientras yacía allí, mirando fijamente el techo que brillaba débilmente, una sombra se proyectó sobre su rostro. Parpadeando sorprendido, Damon vio la imagen invertida de una figura inclinada sobre él. El pelo color melocotón era inconfundible, cayendo en cascada como los pétalos de una flor. A pesar de su cansancio, Damon dejó escapar un pequeño gemido. Anaya Stockshorn, murmuró con voz ronca. ¿Qué haces aquí? Anaya, parada frente a él con una sonrisa juguetona, echó un mechón de su cabello color melocotón por encima del hombro. Su vestido largo y suelto de un suave color lavanda se balanceó ligeramente cuando se enderezó. El tenue brillo de su tela reflejó la luz de los apliques. Yo también estoy contenta de verte, respondió, con la voz alegre y divertida. Parece como si te hubiera aplastado una estampida. Damon le dirigió una mirada débil, pero no muy intensa. ¿Cómo entraste aquí? Se supone que esta es una sala de entrenamiento privada. Anaya se cruzó de brazos y su sonrisa se hizo más amplia. Dean Godstorm no es el único que tiene acceso, ¿sabes? Además, tu compañero de cuarto me dijo dónde estabas después de que no pudiera encontrarte en ningún otro lugar. Damon suspiró y dejó caer la cabeza hacia atrás, contra el frío suelo. Me lo imagino. ¿Y por qué estás aquí? En lugar de responder, Anaya se agachó a su lado y dejó una pequeña caja de madera cerca de su cabeza. La nariz de Damon se crispó cuando el olor a comida llegó hasta él y su estómago emitió un gruñido fuerte y vergonzoso. Porque alguien tenía que asegurarse de que no te murieras de hambre, dijo Anaya, poniendo los ojos en blanco. Tu compañera de cuarto dijo que has estado aquí todo el día sin un solo descanso. Pensé que necesitarías esto. La caja era sencilla pero estaba bien hecha, su superficie pulida reflejaba la luz. Damon la miró fijamente durante un momento antes de obligarse a sentarse, mientras sus extremidades protestaban por el movimiento. Cuando abrió la tapa, la visión de la comida que había dentro le hizo la boca agua. Carne asada, verduras al vapor y una pequeña hogaza de pan todavía caliente al tacto. No se molestó en hacer bromas. Con manos temblorosas, agarró la comida y comenzó a comer, su hambre se impuso a cualquier sentido del decoro. Anaya dio un paso atrás y lo miró con una ceja levantada mientras encontraba una almohada cuidadosamente colocada en la esquina de la habitación. ¿Qué hace esto aquí?, preguntó levantando la pequeña y ligeramente desgastada almohada. Damon hizo una pausa entre bocado y la miró. Para cuando esté demasiado cansado para volver a mi dormitorio, murmuró antes de volver a su comida. Anaya inclinó la cabeza con curiosidad, pero no dijo nada. En lugar de eso, dejó caer la almohada en el suelo y se sentó con las piernas cruzadas. Su vestido se hinchó ligeramente cuando se acomodó y la tela lavanda se arremolinó a su alrededor.
La atmósfera de la habitación estaba tranquila, el débil zumbido de la magia de los candelabros era el único ruido de fondo mientras Damon devoraba su comida. Anaya lo observó, sus brillantes ojos verdes reflejaban una mezcla de diversión y exasperación. «Comes como una bestia hambrienta», comentó secamente. Damon no respondió, estaba demasiado concentrado en acallar el hambre que lo acosaba en el estómago. No fue hasta que terminó y dejó la caja vacía a un lado que finalmente se volvió hacia ella con una expresión cansada pero curiosa. «Está bien», dijo, con voz más fuerte. «¿Por qué estás aquí realmente?» La expresión de Anaya cambió ligeramente y el tono burlón se convirtió en algo más serio. «¿Quieres decirme que Lord Terrace estuvo aquí y no se te ocurrió informarme?» Damon parpadeó, sorprendido por la repentina pregunta. «No pensé que fuera necesario», admitió. «No estaba allí precisamente para charlar». Anaya se cruzó de brazos, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Aún así, una pequeña advertencia hubiera estado bien. ¿Tienes idea de cuánto deseaba conocer a un señor de la familia, o mejor aún, a él?» Damon suspiró y se frotó la nuca. Todavía llevaba puesto su uniforme de entrenamiento. Una camiseta negra ajustada sin mangas y unos pantalones a juego que se ajustaban a su cuerpo empapado en sudor. «Lo siento. Apenas tuvo tiempo para mí, y mucho menos para nadie más». La mirada de Anaya se suavizó un poco, pero todavía parecía exasperada. «A veces eres imposible, ¿lo sabías?» Damon se encogió de hombros y se apoyó contra la pared. «No eres el primero que dice eso». Los dos permanecieron sentados en silencio durante un rato, y la tensión se fue aliviando a medida que el silencio de la sala de entrenamiento los envolvía. Damon cerró los ojos brevemente, sintiendo que el peso del cansancio del día finalmente se apoderaba de él. «Deberías ir a descansar», dijo Anaya finalmente, con un tono más suave. «Ya has hecho suficiente por un día». Damon abrió un ojo y sus labios se curvaron en una leve sonrisa. «Tal vez. Pero mañana es otro día libre. Tengo más entrenamiento que hacer». Anaya suspiró y sacudió la cabeza. «No te olvides de comer, ¿de acuerdo?» Damon se rió levemente y volvió a cerrar los ojos. El sonido de la presencia de Anaya cerca era extrañamente reconfortante y, mientras él se quedaba dormido, ella se quedó donde estaba y decidió hacerle compañía un poco más. Capítulo 100. El objetivo sigue siendo el mismo. El bosque estaba desconcertantemente silencioso, sus imponentes árboles proyectaban largas sombras bajo la pálida luz de la luna que colgaba baja en el cielo. Debajo de uno de esos árboles yacía una figura tendida en el suelo, inmóvil salvo por el leve movimiento de su pecho. La sangre se acumulaba debajo de él, oscura y viscosa, aunque no se veían heridas visibles en su cuerpo. Entonces, sin previo aviso, los ojos de la figura se abrieron de golpe y jadeó en busca de aire, como si saliera a la superficie de un abismo profundo y oscuro. Su cabello plateado se le pegaba a la frente, húmedo de sudor, mientras su pecho se agitaba con dificultad. Le tomó unos momentos darse cuenta de lo que lo rodeaba, pero cuando lo hizo, una leve sonrisa tiró de sus labios. «Sobreviví», susurró Damien, con voz ronca pero con un matiz de alivio. «Realmente sobreviví», repitió con una pequeña sonrisa. Se incorporó lentamente y dijo: «Uf. Todavía me duele», mientras hacía muecas de dolor en el cuerpo que le recordaba la terrible experiencia que había padecido. Los acontecimientos de hacía 9 horas se reproducían vívidamente en su mente, cada momento se grababa en su memoria como una cicatriz. Hace 9 horas, también estaba al borde de la muerte. Se había aventurado hacia el oeste, adentrándose más en el bosque de los desastres gemelos, una región famosa por albergar a algunas de las bestias de maná más peligrosas. Durante días, también había estado cazando a estas criaturas, esforzándose al máximo para hacerse más fuerte y poner a prueba sus capacidades. Las bestias de maná que encontró habían sido predominantemente de grado 5, formidables pero manejables para alguien de su calibre. También había tomado la densidad de bestias de maná de grado 5 como un golpe de buena suerte, sin darse cuenta de que eran las criaturas de menor rango en esta parte del bosque. Su confianza, reforzada por sus 4 invocaciones de grado 4 y su confiable plan de escape que involucraba a Aquila el grifo, lo habían cegado ante el creciente peligro que lo rodeaba. Pero las bestias de maná no carecían de mente. Tenían una inteligencia primordial y, cuando se enfrentaban a una amenaza creciente como Damien, reaccionaban con una precisión despiadada. Hacía 9 horas, Damien se había topado con una horda de bestias. Más de 50 bestias de maná de grado 5 y 15 bestias de maná de grado 4 habían llenado el claro donde se encontraba Damien.
Al principio, no se había inmutado, confiado en su habilidad para manejarlos. Sus invocaciones habían acabado rápidamente con las bestias de grado 5, y su fuerza y habilidades superiores habían inclinado la balanza a su favor. Cerbe, su perro de 3 cabezas, había desatado descargas devastadoras de bolas de fuego desde su habilidad llama del infierno, reduciendo franjas de bestias de maná a restos carbonizados. Luton, su Slime estelar, utilizó sus habilidades de manipulación espacial para confundir y dominar a las bestias más débiles. Incluso Aquila, su grifo, había destrozado a la oposición con brutal eficiencia. Fenrir, por otro lado, era el más brutal, leyendo a las bestias como si fueran papel. Pero entonces las bestias de maná de grado 4 se unieron a la lucha. De repente, la batalla cambió. Las bestias más fuertes apuntaron a sus invocaciones, obligándolos a batallas agotadoras de uno contra varios, mientras que las bestias de maná de grado 5 restantes dirigieron su atención a Damien. Peleó con valentía, manejando sus armas con precisión, perfeccionada en incontables batallas. Pero a medida que la lucha se prolongaba, la gran cantidad de enemigos y los ataques implacables lo desgastaron. Sus reservas de esencia mágica disminuyeron rápidamente, dejándolo vulnerable. «Maldita sea», maldijo Damien, con el cuerpo empapado en sudor y sangre mientras blandía su espada desesperadamente. Las bolas de fuego de Cerbe se debilitaron, la manipulación espacial de Luton falló y la batalla se convirtió en una batalla perdida. Cuando su esencia mágica finalmente se agotó, Damien supo que había perdido. Cancelando todas sus invocaciones excepto la de Aquila, se preparó para ejecutar su plan de escape. El grifo, con su increíble velocidad y movilidad, era su última esperanza. Le ordenó que regresara con él, con la intención de montarlo y huir. Pero las bestias de maná eran más rápidas. Mientras Aquila descendía en picado, una andanada de habilidades innatas de las bestias de maná de grado 4 llenó el aire. Ráfagas de energía elemental, proyectiles afilados y rugientes oleadas de poder convergieron en la posición de Damien. Aquila lo protegió y sus enormes alas se llevaron la peor parte del ataque, pero algunos de los golpes dieron en el blanco. El dolor era insoportable y la visión de Damien se nubló a medida que su cuerpo se rendía. Lo último que recordaba era el sonido del grito angustiado de Aquila y la sensación de ingravidez mientras el grifo se lo llevaba. Ahora, sentado en el bosque fresco y tranquilo, Damien recompuso las piezas de lo que debió haber sucedido. Aquila había logrado escapar con él, usando lo que le quedaba de esencia mágica para mantener la habilidad de invocación el tiempo suficiente para llevarlos a un lugar seguro. Cuando sus reservas finalmente llegaron al fondo, la habilidad debió desactivarse automáticamente, dejándolo inconsciente en ese lugar. Damien exhaló lentamente y sus dedos se curvaron en la tierra húmeda que tenía debajo. «Sobreviví», susurró de nuevo, las palabras eran a la vez una declaración y una oración de gratitud. El leve susurro de las hojas en lo alto le recordó que no podía quedarse allí mucho tiempo. El bosque de los desastres gemelos era implacable, e incluso en su estado debilitado, necesitaba encontrar refugio y recuperarse. Damien se apoyó en el árbol que tenía detrás y se puso de pie, con las piernas temblando bajo el peso. Miró a su alrededor y notó los débiles rastros de sangre que se alejaban del lugar donde había estado tendido. Pertenecían a Aquila. «Te debo una», murmuró con voz suave pero decidida. Cuando el aire fresco de la noche se apoderó de él, Damien se armó de valor. La batalla había sido un duro recordatorio de los peligros del bosque, pero también había solidificado su determinación. Había sobrevivido a pesar de las adversidades abrumadoras y se haría más fuerte para asegurarse de poder hacerlo de nuevo. Con una mirada decidida en sus ojos, Damien comenzó a estabilizar su respiración mientras se preparaba para levantarse. El objetivo sigue siendo el mismo. Necesito volverme más fuerte hasta que no sea posible hacerlo. Damien se armó de valor y gruñó levemente, levantándose del suelo. Su camisa estaba empapada con su propia sangre, pero a Damien no le importó en ese momento. «Ventana de estado», ordenó y su panel apareció para que pudiera ver lo lejos que había llegado. N/A. Hola queridos lectores. Espero que esta noticia los encuentre a todos bien de salud. Les informo que finalmente hemos concluido los primeros 100 capítulos de Awakening de rango SSS. Aprovecho esta oportunidad para decir algo grande. Gracias a todos los que permanecieron aquí hasta este momento. Gracias para aquellos que han leído hasta aquí y gracias por vuestro apoyo. Sois todos mi motivación y espero que siga siendo así. Una vez más, gracias chicos.